Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor, y con un nuevo video para continuar con nuestras catequesis de Cuaresma. Hoy tenemos un invitado especial que es el padre Jonathan Gusmerotti, párroco de la parroquia San Francisco de Asís en la ciudad de Berisso, aquí en la arquidiócesis de La Plata. Yo los invito a que participen del video, que vean el video hasta el final, porque la verdad que ha dado una catequesis muy profunda del siervo de Yahvé, en la liturgia y cómo nace la devoción al rostro sufriente de Cristo en la iglesia. Bien, en cuanto a ustedes, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que nos regalen un like, un dedito para arriba, que compartan el video. Saben también que nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook, Un Sembrador. Allí yo les dejo en la caja de comentarios. Y también les voy a dejar en la caja de comentarios el enlace para que ustedes puedan ver el canal de YouTube, también suscribirse al canal de YouTube que tiene sobre catequesis el padre Jonathan. Así que bueno, sin mediar más palabras, vamos a la presentación del video y los voy a dejar con el padre Johnny, como le decimos acá los curas, el padre Johnny. Te damos una muy bienvenida a este canal de Un Sembrador. Bueno, gracias Padre Carlos por la invitación y por la presentación que acabas de hacer. Yo no soy youtuber, pero también, como bien dijiste, tengo mi canal de YouTube, que lo empecé con la pandemia a pedido de las maestras del Colegio San Francisco, donde trabajo, donde soy capellán. Así que ese canal tiene catequesis para niños, pero también clases y catequesis para adultos, digamos, ¿no? Como esta catequesis que pretendo hacer hoy sobre el siervo sufriente. El padre Carlos me pidió entonces un comentario, un análisis de este personaje misterioso del Antiguo Testamento, que está especialmente plasmado, digamos, en uno de los capítulos del libro del profeta Isaías. Cuando uno habla del siervo sufriente, se dirige principalmente al capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Pero para ser sincero, digamos, para decir el programa desde el principio de esta catequesis, yo no estudié Biblia. Vamos a leer o a comentar un pasaje bíblico, pero yo no me especialicé en la Biblia, sino en la liturgia. En su momento, Monseñor Aguer, que fue el obispo que me ordenó, me mandó a estudiar liturgia. Y bueno, mi propuesta a esta catequesis es relacionar el siervo sufriente, que me imagino que ya sabemos que es Jesucristo, con la liturgia. Mostrar cómo se ha usado ese texto en la liturgia de la misa, especialmente en la Semana Santa. También alguna referencia a la liturgia de las horas. Y por último, algo que aprendí hace poco tiempo, que es una revelación privada a una monja que vivió en el siglo XIX, Sor Pierina, a la que justamente la Virgen María y el Señor Jesús se le aparecieron
y especialmente el Cristo sufriente, con el rostro sufriente. Tengo acá adelante que traje conmigo estos libritos litúrgicos, estos cuadernillos, donde se encuentra la misa propiamente, las oraciones, las lecturas que se usan en la fiesta, en la memoria litúrgica del Divino Rostro. El martes anterior al miércoles de ceniza, que sabemos da origen a la Cuaresma, la Iglesia le dio el permiso a esta congregación religiosa, de la cual forma parte esta beata, Sor María Pierina de Micheli, para incluso tener una misa, un formulario de misa que habla y que recuerda al divino rostro de Cristo sufriente. Comencemos entonces hablando del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Como muchos otros personajes, gestos y palabras del Antiguo Testamento, este capítulo es una prefiguración. ¿Qué significa? Es una figura, es una imagen que apunta a algo que estaba por venir. Ya lo anticipamos. El siervo sufriente del que habla el profeta Isaías en este capítulo 53, lo voy a ir repitiendo, es una prefiguración de Cristo sufriente, o sea, de lo que el Señor Jesús sufrió de modo especial el Viernes Santo. Por eso, algunos de esos textos, nos suenan porque la Iglesia nos hace leer, nos hace proclamar el mismo Viernes Santo este texto del profeta Isaías, donde, se afirma que Él es el siervo, la oveja, el cordero, llevado mansamente al matadero, cargado de dolencias. Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Si uno lee de modo completo este capítulo 53, incluso con referencia al capítulo 52, le llama la atención justamente que da la sensación que está describiendo la pasión de Cristo. Pienso que muchos de ustedes han visto la película La Pasión, y les digo, cuando uno lee y sobre todo reza con este pasaje, capítulo 53 del libro de Isaías, te da la sensación que te está describiendo, te está mostrando la película producida, dirigida por Mel Gibson, que seguramente se basó también en este texto. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Fue detenido y juzgado injustamente. Sabemos que el juicio de Jesús, o los juicios que tuvo, fueron totalmente ilegales. En primer lugar, porque esos juicios tuvieron lugar en la noche, en la oscuridad. Eso era contra el derecho. Los juicios se hacían a plena luz del día. También los testigos. Sabemos de los testigos falsos que acusaron a Cristo, ¿no?
Isaías, 700 años antes de Cristo, está hablando del siervo sufriente de Yahvé. Por eso esta es la primera idea que quiero destacar, la idea de la prefiguración. En el siervo sufriente vemos de modo prefigurado a Cristo sufriente en su pasión y también en su muerte. Obviamente que hay textos que prefiguran la resurrección, pero no es el tema que nos toca desarrollar en esta catequesis. El siervo sufriente, este capítulo de Isaías, también es tomado en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, leemos en la carta de San Pablo a los Filipenses: el que era de condición divina no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte, y muerte de cruz. Este pasaje de San Pablo de la carta a los Filipenses habla también de un servidor. Habla de el Hijo de Dios que, sin tener en cuenta que era Dios, se anonadó, se hizo nada, se humilló. El siervo sufriente, ven la palabra, cómo, este es un texto que lo tenemos como segunda lectura del Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos también los ornamentos son de color rojo, ¿no?, simbolizando la sangre de Cristo, la pasión. Se dice Domingo de Ramos o Domingo de Pasión también. En la liturgia de las horas, en el tiempo de Cuaresma, lo tenemos a esta carta de San Pablo, este fragmento de la carta a los Filipenses, donde se habla de un siervo sufriente que se anonadó, que se humilló. Lo tenemos en todas las semanas. Como víspera, tercer salmo sería de las vísperas de los domingos. Hay otro texto, que tiene como fondo el libro del profeta Isaías, y es la primera carta de Pedro. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes, y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado, y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. ¿Les suena? No abría la boca al siervo sufriente. Acá San Pedro está diciendo: nadie pudo encontrar mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto. Y mientras padecía, no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. Esa es una cita casi textual del siervo sufriente de Isaías, donde dice en el versículo 5, capítulo 53, versículo 5, dice: por sus heridas fuimos sanados. Y lo que acabó de decir San Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, gracias a sus llagas, ustedes fueron curados. La misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento nos hace ver en el siervo sufriente una prefiguración de Cristo. Dios, en su revelación, en su designio, ya fue preparando el camino. El siervo sufriente del Antiguo Testamento es Cristo, nuestro Dios, que padeció.
finalmente, como tercer punto de esta reflexión, que pretende ser breve, quería comentarles acerca de esta religiosa, Sor María Pierina de Micheli, que recibió una revelación, la revelación justamente de adorar el rostro sufriente de Cristo. Tuvo muchas alocuciones, sintió muchas veces que Jesús le hablaba. Y la primera de niña, el Viernes Santo, más o menos cuando ella tenía 10 años, a ver, déjenme buscar un poco la fecha, porque lo tenía por acá. Ella nació en 1890, así que más o menos en el año 1900, durante la celebración del Viernes Santo, específicamente en el momento de la adoración de la cruz, si se acuerdan, ese día hacemos la fila como la fila para la comunión, pero vamos a adorar a la cruz. Nos ponemos de rodillas, le damos un beso, lo tocamos al Cristo muerto, ¿no? Esa cruz que había entrado en procesión mientras el sacerdote la descubría así paulatinamente, ¿no? 3 veces hasta llegar a la zona del altar. Bueno, esto se hizo siempre el Viernes Santo, desde las primeras celebraciones en Jerusalén. Bueno, Sor María Pierina, teniendo 10 años, participa de esa celebración y escucha a Jesús decir: ¿por qué nadie me da un beso en el rostro? Y entonces la niña se sorprende, ¿no? Porque es verdad, y hoy en día también, la mayoría de las personas, por no decir todas, cuando se acercan a adorar a Cristo en la cruz, le dan un beso, pero le dan un beso en los pies, en las manos, en el costado, pero yo sinceramente nunca vi que nadie le diera un beso en el rostro a Cristo. Entonces, esa fue la primera vez que Sor María Pierina recibe esa alocución y, movida por Dios, movida por el mismo Espíritu Santo, venciendo todo respeto humano, se dirige al Cristo y le da un beso en el rostro, en el divino rostro sufriente. La Iglesia, últimamente, esto pasó hace más o menos 100 años, últimamente la congregación de Sor María Pierina logró justamente que el Vaticano, ¿no? El Papa, aprobara la misa propiamente, oraciones y lecturas del Divino Rostro. Y es muy interesante ver cómo ese Divino Rostro, en algunas de las lecturas, ¿no? Se habla de ese rostro resplandeciente de Cristo cuando subió al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan. Dice el texto de San Lucas que su rostro brillaba como el sol. Pero por otro lado, no podemos negar que ese rostro divino de Cristo también fue un rostro sufriente, como el del servidor, el siervo de Yahvé, el siervo sufriente de Isaías, capítulo 53. De hecho, como primera lectura de la misa, en esta ocasión, el martes anterior al miércoles de ceniza, como les decía, como primera lectura está el libro de Isaías, versículos del capítulo 52 y del capítulo 53. Como salmo, la antífona del salmo dice: muéstrame, Señor, la luz de tu rostro.
como evangelio, justamente el evangelio de la transfiguración. Entonces, son textos bíblicos que apuntan justamente a destacar la importancia del rostro de Cristo, en este caso del siervo sufriente. Quería leerles la oración, la primera oración de la misa de ese día, donde justamente se habla del rostro de Cristo. Oh Dios, Padre nuestro, que en Cristo tu Hijo nos has revelado tu rostro y nos has manifestado tu amor. Abre nuestros ojos con la gracia del Espíritu Santo, para que lo reconozcamos como Redentor y Señor, y como fieles discípulos lo sigamos por el camino de la cruz hasta contemplarte cara a cara en la gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, así llegamos al final de esta catequesis sobre el siervo sufriente. Fui dando así pinceladas rápidas que ahora trato de resumir. El texto que tenemos adelante nuestro, el capítulo 53 del libro del profeta Isaías, es una prefiguración de Cristo. El siervo sufriente, que era insultado, que no profería amenazas, que no tenía aspecto humano, dice el texto, casi 1000 años antes anuncia la pasión de Cristo. Los mismos apóstoles y evangelistas y escritores sagrados del Nuevo Testamento se inspiran, como hemos visto el apóstol San Pedro, en ese libro del profeta Isaías, para decir lo que Isaías profetizó se cumplió en Cristo nuestro Señor. Y la Iglesia nos pone esos textos sobre todo en el tiempo de Cuaresma y también en la Semana Santa, el Domingo de Ramos, llamado también Domingo de Pasión, y el Viernes Santo, donde justamente adoramos a Cristo. Y por último quise compartirles esta revelación privada, pero ya reconocida por la Iglesia, porque les pude mostrar que existe una misa dedicada al Divino Rostro, donde justamente la Iglesia aprobó incluso una medalla, porque la Virgen y Cristo la motivan a Sor María Pierina a que reproduzca el Divino Rostro inspirándose en la sábana santa, que sabemos que es el manto que cubrió el cuerpo de Cristo muerto, ¿no? Desde ahí tenemos su rostro, además del velo con el que la Verónica enjugó el rostro de Cristo. Pero digo, tenemos entonces en la pasión, en ese divino rostro, al siervo sufriente que es Cristo nuestro Dios. Por eso pidámosle lo que se pide en esta oración del martes anterior al miércoles de ceniza, o sea, al inicio de la Cuaresma, que contemplemos el rostro de Cristo en la tierra, que lo miremos en las imágenes, que lo miremos y lo escuchemos en las lecturas, que vivamos de cara a ese Cristo sufriente. Pero también sabiendo que nuestra fe nos dice que en la tierra sufrimos, sí, pero tenemos que ser alentados y somos motivados para seguir adelante, esperando ver ese rostro radiante de Cristo en el cielo, así como lo vieron Pedro, Santiago y Juan. Los apóstoles lo vieron sufrir a Cristo, sí, y como cobardes huyeron, lo dejaron solo. Pero después de haberlo visto sufriente, sangrante, con dolor, lo vieron radioso, lo vieron resplandeciente en el monte Tabor, pero sobre todo lo vieron a Cristo resucitado,
Que el Señor entonces nos fortalezca en nuestros sufrimientos, Él que nos comprende porque también sufrió, y nos premie con la luz de su gloria cuando lo veamos cara a cara. Dios los bendiga a todos. Muy bien, Padre Johnny, muchas gracias. Una catequesis realmente de lujo, una catequesis muy profunda. Así que, bueno, vamos a esperar a la próxima catequesis y a seguir transitando este tiempo de Cuaresma, tratando de entrar más, de profundizar más en la vida espiritual, que estas catequesis puedan ayudarnos a todos, sacerdotes, laicos, obispos, a todos los que puedan ver este canal, que nos puedan ayudar a sacar algo en limpio para nuestra vida espiritual, a sacar algo en limpio para nuestras predicaciones, para nuestras reflexiones. Yo creo que el Señor nos ha querido decir algo muy profundo a través del Padre Johnny, a quien le volvemos a dar las muchas gracias, y que espero que no sea la última vez que está con nosotros aquí en este canal. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, para el próximo video. Chao, amigos.